dirección del Espíritu en esta hora para compartir esta reflexión. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí como una sola familia alrededor de ti, Señor. Tú eres el centro de esta reunión, eres el centro de nuestra vida. Y en estas fechas que recordamos el nacimiento de Jesús, yo quiero que cada uno de nosotros tenga muy claro, Señor, que tú eres el motivo de la Navidad, que tú eres la razón por la cual nosotros celebramos, no solamente en esta época, sino vivimos celebrando a Jesús. Y que tú estés en nosotros a través de esta conversación, que tú hables a nuestros corazones y como siempre lo haces, nos des dirección, nos traiga consuelo, hagas milagros, traigas sanidad, tú vayas tocando, Señor, la vida de cada uno de nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé ustedes, pero por mucho la época de la Navidad es la época del año que yo más disfruto. Si fuera por mí, tendríamos Navidad cada 3 meses. ¿No les gustaría? Y el pavo y todo eso cada 3 meses. Y los regalos y los aguinaldos cada 3 meses. Ya Leonor está trabajando ahí en el Congreso de la ciudad para, ¿verdad? Para que a ver si ya se puede en el próximo año, Navidad 4 veces al año. Y nos vamos a dar por satisfechos. Hoy yo te quiero invitar a recordar, mi pantalla no sé qué le pasa, algunos eventos importantes de esa primera Navidad. Y quiero empezar por decir que algo muy especial hacía María en aquellos días. Conforme lo leemos en la Escritura, dice que María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba o meditaba en ellas con frecuencia. Por favor, vamos a ponernos en el lugar de María en esta mañana. Saben, después de algunos años, cuando Jesús cumplió 12 o 13 años, cuando Jesús fue al templo, ustedes recordarán, María seguía meditando. O sea, llevaba desde que le fue anunciado que Jesucristo nacería en su vientre, ella meditaba. Pasaron 12 o 13 años, no sabemos exactamente, y leemos en la Escritura que luego que Jesús regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Aunque Jesús era como los demás niños del mundo, debemos entender que su nacimiento fue único, porque fue la obra más sobrenatural de Dios. Yo sé que esto gramaticalmente no es cierto, pero ¿cómo decir que Jesús es la culminación de lo sobrenatural de Dios? Fue un milagro que marcó el universo. El nacimiento de Jesús va a ser recordado por siempre y como tú sabes y lo vivimos, Él dividió la historia de la humanidad en antes de Cristo, después de Cristo. No ha habido ni habrá ningún otro nacimiento como el de Jesús. Y María, la mamá terrenal de Jesús, seguramente pasó el resto de sus días meditando en su hijo y por supuesto en todo lo que ocurrió en esa primera Navidad. ¿Qué es meditar? Meditar es frenar el carro donde vamos para poder rumiar una idea en la mente y en el corazón. Saben, esto ya no se estila mucho en nuestro tiempo, pero la reflexión, la meditación es tan importante porque también meditar es considerar un mismo pensamiento durante un tiempo prolongado. Se trata de analizar una noción, un tema bajo diferentes ángulos. Es poder examinar con cuidado todos los aspectos de un mismo asunto. Nosotros que vivimos en la época del horno de microondas no sabemos a veces lo que significa meditación, pero de alguna manera esto me empieza a explicar un poquito. La meditación incluye el estudio, la comparación, el análisis,
hasta poder concluir a un juicio de valor y una enseñanza práctica. Por eso, meditar es llenarse de pensamientos, llenar la mente y el corazón de pensamientos. Y tú y yo debemos seguir el ejemplo de María y llenarnos de pensamientos de Jesús. No sabes tú lo mucho de bien que haría nuestras vidas si esto fuera el alimento que nosotros tenemos para todos los días de nuestra vida. Y por eso, con la ayuda de Dios, eso es lo que nos proponemos hacer el día de hoy: llenarnos de pensamientos de Jesús. Lo primero que quiero llamar tu atención es en el hecho que María tenía entre 13 y 16 años de edad cuando el ángel Gabriel la visitó. Yo sé que no pueden voltear para allá, pero eso es de otro nivel. Piensen en esas jovencitas de otro nivel. Así era María cuando nosotros la conocemos en la Escritura. Y mientras esta criatura meditaba, Dios intervino en la vida de María. ¿Y en qué meditaba? La Biblia no lo dice con claridad, pero yo creo que todos los días María meditaba en el Señor, porque su vida giraba alrededor de Dios. Seguramente pensaba en el propósito de Dios para su vida. También podemos observar que ella oraba, porque la meditación es un ejercicio de oración. Cuando yo estoy meditando, lo que pienso lo platico con Dios y permito que eso que estoy pensando moldee mi mente y mi corazón. ¿Ustedes saben cuál es la raíz de la palabra información? Información es algo que le da forma. Por eso cuando nosotros oímos las noticias o leemos las noticias, eso que estamos escuchando o leyendo nos informa, crea en nosotros algo que no había. Yo leo de pronto algo que no conocía y esa nueva información me empieza a cambiar el carácter, empieza a cambiar mi mente. Entonces, yo creo, y tengo que establecerlo de esa manera porque no lo leemos claramente en la Escritura, que Dios Padre escogió a María para ser la madre terrenal del Señor porque tenía una sensibilidad espiritual muy particular. Se fijó en ella porque era una mujer que, aunque muy joven, también era muy reflexiva. Desde antes que Dios llamara a María, María ya ocupaba su mente, su tiempo en las cosas de arriba. Hijo, hazme un favor, tráeme a una jovencita de entre 13 y 15 años. Para algunos de ustedes esto va a ser como volver a la prehistoria. Y si están jovenzones, ella nos va a cantar. Imagínense a María. ¿Cuántos años tienes, mija? 13. 13 años, recibiendo la noticia que vas a ser mamá. ¿Cómo se le hace, verdad? Imagínense a su papá. Pero era María de más o menos, ok, tomamos el punto más bajo de 13, pero no era mucho más grande que ella. Y lo que hacía María era reflexionar en las cosas de Dios. Mijita, muchas gracias. Cuando el ángel se le apareció a María, ella estaba comprometida en matrimonio con José. Y es muy posible que María meditaba en su futuro
y por supuesto que estuviera orando por la familia que iba a venir. El ángel le anunció a María que Dios había puesto sus ojos en ella. Y dice la palabra que Gabriel se le apareció y le dijo: saludos, mujer muy favorecida. ¿Ustedes se imaginan a esta chiquita y el ángel diciéndole: mujer favorecida, el Señor es contigo? La Reina Valera dice, cuando el ángel en donde ella estaba le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y sin importar las virtudes que de suyo tenía María, la elección de Dios en María y la elección de Dios en cualquier otro terreno siempre es un acto de gracia. Porque aunque fuera especial, porque era reflexiva, fue un acto de gracia de parte de Dios. Y cada vez que el Señor escoge, también baña a la persona con su favor. Gracia y favor son palabras que van siempre de la mano. Y cuando María escuchó el saludo del ángel, ella no entendió su significado ni su alcance. Ella era una niña y no se podía imaginar lo que Dios ya tenía preparado para ella, ni mucho menos lo que Dios iba a hacer para la humanidad a través de ella. Y cada vez que Dios visita a uno de sus hijos, tiene la misma reacción que tuvo esta criatura ahorita delante de nosotros cuando le pregunte: ¿cómo sentirías o qué pensarías de saber que estás esperando un bebé? ¿De qué puso la cara? De temor. Dice la Escritura que el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. La Reina Valera dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y la siguiente intervención del ángel fue todavía más sorprendente, porque le prometió a María que tendría un hijo. Le dijo de esta manera: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Conviene detenernos aquí por unos instantes y considerar los eventos que transcurrieron hasta ese momento histórico. Desde el punto de vista humano, el ángel le estaba dando un anuncio que era prematuro, pero no era algo totalmente extraño para una joven que ya estaba comprometida. ¿En qué piensan los comprometidos a matrimonio? Obviamente su boda, pero están pensando ya también en los hijos que vienen. María estaba pensando en el matrimonio y seguramente estaba pensando en la familia. Por otro lado, el nombre Jesús para un hijo tampoco era nada extraño en aquel tiempo, en esa cultura, porque Jesús es el nombre griego, uno de los nombres más comunes, y equivale a Josué de los judíos. Muchas mamás en tiempos de María le pusieron a sus hijos así: Josué, que significa Jehová salva. Ese mensaje profético dirigido a María con respecto a su hijo incluía ciertos datos que eran importantes: que Jesús sería llamado Hijo del Altísimo, que sería descendiente de la familia real de Israel. Jesús, eres un tataranieto del rey David, que gobernaría sobre el pueblo de Dios, sobre las naciones del planeta, que el reino de Jesús no tendría fin porque Él viene a reinar eternamente. Y creo que esta parte del mensaje no tomó a María totalmente por sorpresa. José y María conocían la profecía. Además eran de sangre azul, los dos eran del linaje de David. Me parece que la verdadera sorpresa del anuncio es que María esperara un bebé. Y mientras estemos nosotros de este lado de la eternidad, todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús para nosotros va a ser un misterio. Entendemos apenas o muy poquitito. El asunto muy claro es que María era virgen y ella sabía que humanamente era imposible estar embarazada. Eso sí lo tenía muy claro. Por eso es que el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo tanto el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Quién acompañaba a María cuando se le apareció el ángel? ¿Sabes quién? Nadie. La única persona que escuchó el mensaje de Dios fue
María, una niña de 13 a 16 años. Y saben, lo más hermoso es que ella creyó que llevaba en su vientre al Hijo del Altísimo. Esto se llama fe. Dios le habla, ella lo cree. Humanamente esto no es posible, ella lo creyó. Y desde ese momento y hasta el último de sus días, María meditó en Jesús. Ella reflexionaba en las implicaciones, en la trascendencia del nacimiento de este pequeñito. La Biblia dice que María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Saben, yo he escuchado de algunos que oran en el carro mientras van manejando. Bien, pero no puedes reflexionar en el carro. Hay algunos que van oyendo una plática, un mensaje, mira, síguelo haciendo. Eso no es reflexión, ¿eh? Lo que hacía María era rumiar en su corazón. No se puede ser reflexivo y no tener el tiempo para la reflexión. Y aquí hay otro aspecto importante, y es que el Espíritu Santo dejó un registro escrito acerca de los demás hijos y de las demás hijas de María. Y como tú sabes, Jesús fue el hermano mayor de su casa, dice el Evangelio de Mateo, y se burlaban de Jesús y decían, no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María su madre, ¿y a quiénes? Y a sus hermanos, Santiago, José. Algunos otros manuscritos hablan de José o de Juan, y también de Simón y Judas. Y todas sus hermanas, no sabemos cuántas, vivían aquí mismo entre nosotros, donde aprendió todas estas cosas. Era la pregunta que se hacían de Jesús cuando lo oían hablar. Pues si no conocemos a su familia, José, María, José el carpintero, los hijos Santiago, José, Simón, las hermanas de Jesús, ¿dónde fue que Jesús aprendió lo que estaba hablando? Porque no entendían que Jesús es Dios y que Dios había sido hecho carne para habitar entre nosotros y para que nosotros viéramos la gloria de Dios. En las Navidades casi nunca se habla de José, y por eso yo siempre que llega la Navidad, si tengo la oportunidad, yo hablo de José, un hombre, yo digo con mayúscula. ¿Cómo fue que José se enteró que María estaba embarazada? Se lo contó el ángel, se lo dijo María, y para poder responder adecuadamente es importante recordar los eventos, porque hubo varias anunciaciones, varios anuncios, y déjame los platique rápido en el orden cronológico. Primero es que un ángel se le apareció a Zacarías, que era un sacerdote, y le informó que su esposa Elizabeth tendría un bebé, y a ella la conocían como la estéril. Lo importante de la historia, de la noticia del hijo de Zacarías y Elizabeth, era que muy pronto vendría el Mesías, porque estaba profetizado que vendría a alguien a anunciar y preparar el terreno para el Mesías. Resulta que al 6º mes del embarazo de Elizabeth, regresó el ángel para anunciarle a María que llevaba en su vientre al Hijo de Dios. Después, María visitó a Elizabeth, que era pariente de María. No sé si era la tía. Y María alabó al Señor con un canto que le dio el Espíritu Santo. Y ese canto es probablemente de las piezas más hermosas, de las piezas literarias más hermosas que están en la Escritura. Vamos a recordarlo. María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones, dice María, me llamarán bendita. Pero esto no lo está diciendo María porque se le ocurrió a María. Esto es la inspiración del Espíritu Santo, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a príncipes derrocó en sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel,
y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Esto se le conoce como el Magnificat, el canto de María después de conocer lo que Dios se había propuesto hacer en su vida. Tiempo después nació Juan el Bautista, primo de Jesús, que es hijo de Zacarías y Elizabeth. El ángel le anunció a José que María estaba embarazada y lo animó a cumplir el propósito de su vida y de su ministerio. Quiero colgarme del anuncio que hacía Pastor Goma aquí. No puedes perderte los talleres de liderazgo porque necesitas aprender cuál es tu propósito aquí en la tierra. María a los 13 años supo su propósito. ¿Cuál era el propósito de María? Díganme. Ser mamá de Jesús. ¿Ustedes creen que es poca cosa? Que a los 13 años ya sabes para dónde vas. ¿Tienes el propósito, el destino para dónde vas? Conozco a algunos que ya llevan 80, ya visitan jardines del Remember cada fin de mes y no saben para dónde van. José también meditaba, y lo leemos en la Escritura. Dice que mientras consideraba esa posibilidad, ahí es donde está él meditando, reflexionando en esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que llevaba dentro de ellas fue concebido por el Espíritu Santo. ¿En qué meditaba José? No lo sabemos. Al menos la Biblia, igual que en el caso de María, guarda silencio al respecto. Yo creo, es posible que María comentara los detalles de su experiencia con el ángel antes que José tuviera este sueño. Si así fue, lo que pudo pasar por la cabeza de José fue el divorcio. Déjame que te explique por qué digo divorcio. En tiempos bíblicos y en la cultura hebrea, cuando estabas comprometido, la Biblia usa el término desposado para indicar que estaban casados, pero no vivían como casados. Entonces, si se iba a disolver este vínculo, equivaldría al divorcio. Y hay que recordar que entonces que José y María estaban desposados, eso lo leemos Mateo 1:18, pero no vivían como esposos. Quizá por eso Dios intervino viendo cómo estaba pensando José. Entonces viene el ángel y le habla directamente a José. La Biblia habla de José como un hombre justo, amoroso, y dejar a María no era correcto, aunque pensaba hacerlo de una manera callada. Déjame extraer un pensamiento para nosotros el día de hoy. ¿Está tu esposa contigo? Tómale la mano. Tómale la mano. Y vas a repetir conmigo una declaración. ¿Sí? Háganme, ¿sí? Nunca te voy a dejar. Repite conmigo. Nunca te voy a dejar. No, es que no escuché yo absolutamente la. Nunca, otra vez, nunca te voy a dejar. José pensaba en dejar a su esposo. Dice la Escritura que pensaba hacerlo secretamente o calladamente. ¿Por qué dejar a la esposa? Bueno, porque creía José que ese niño vino de una relación extramarital de María. ¿Será esta justificación para el divorcio? Absolutamente no. Y también porque sabía que la ley de Dios castigaba severamente el adulterio. Encontramos nosotros en Levítico capítulo 20, versículo 10, que aquellos que eran cachados en adulterio, el pueblo los apedreaba, morían lapidados.
Y lo que no quería José era que lapidaran a María. Por eso tenía este pensamiento allí en su corazón. Por eso el ángel le avisó a José del embarazo de María y además le informó que ese niño ya tenía nombre. Dice Mateo 1:21, María tendrá un hijo, lo llamarás Jesús. Y esto se profetizó, lo encontramos en uno de los salmos mesiánicos, Salmo 130, versículo 8, donde se dice, y él redimirá a Israel de todos sus pecados, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través del profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Yo quiero otra vez a los matrimonios porque yo no los vi tomados de la mano. Le vas a decir, nunca te voy a dejar. No importa lo que puedas hacer. ¿Nos está quedando claro el mensaje de la Navidad? Este es el mensaje de la Navidad. Todo en Jesús fue muy especial, ¿saben? Incluyendo en la ciudad donde nació. En el plan eterno de Dios no hay lugar para la casualidad. Y el Señor intervino en la historia del hombre para que su hijo naciera justamente en Belén y no en ningún otro sitio. Nació en una provincia modesta, no era Jerusalén, que era la capital, pero Belén es el lugar donde nació el rey David. Y ahí fue profetizado que nacería el Mesías. El emperador romano Augusto César ordenó un censo nacional, por lo tanto todos tenían que regresar a las ciudades donde nacieron. El interés del gobierno de Roma no estaba en la estadística, no querían saber en números, pero había un déficit económico y lo que querían saber era cuántos clientes potenciales de hacienda había en aquel tiempo, y por eso fueron a las ciudades donde nacieron. Por eso José y María tuvieron que viajar a Nazaret, de Nazaret a Belén, recorrieron más o menos 160 kilómetros para cumplir con su responsabilidad cívica. Nosotros no votamos cuando la casilla me queda más de 2 cuadras de mi casa. No, había una responsabilidad. Estos eran verdaderos cristianos, cumplidos con la ley del hombre. Y por la providencia de Dios, cuando ellos llegaron a Belén, no encontraron hospedaje. Y digo que Dios estaba en todo esto. No fue que estaba todo lleno y ya no encontraron lugar, es que Dios fue preparando todas las cosas de esta manera. Sí, vino tanta gente a esta ciudad porque había nacido toda esta gente, y por eso el niño Jesús nació en un establo. Su mamá lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, y déjenme decirles que ese pesebre no es el que vemos en las tarjetas de Navidad. Esto era un comedero de las vacas, de los animales, llenos de excremento, olores fétidos, un lugar insalubre. Algunos creen que fue una cueva mortuoria la que sirvió de cuna para Jesús. No fue un lugar bonito. Yo estoy seguro que todas las expectativas que José y María añadían a lo que María estaba meditando. Yo me encanta ver cuando las mamás están esperando bebés. Bueno, lo hacían antes, no sé ahora, pero tejían las cobijitas, los pañales los deshebraban, la camita le ponían unas, la habitación, ¿verdad?, de la criatura. ¿Alguien usó en sus hijos pañalitos de tela? Miren, qué hermosas familias. Todos los que usaron pañales desechables están tachados. Dios trabajaba con diligencia para que naciera el Rey del universo. Mientras tanto, María pensaba en ese rey que era un bebé que todavía no nacía y que llevaba en su barriguita. La noche que Jesús nació hubo mucha actividad.
nos cuenta la Escritura que una legión de ángeles visitó a unos pastores que cuidaban los rebaños. El ángel del Señor les avisó que el Mesías que esperaban desde los días de Abraham había nacido esa noche en un pesebre en Belén, y los pastores inmediatamente fueron a ver al niño Jesús y lo adoraron. Miren, así somos los pastores. ¿Quién más fue a visitar al niño Jesús? Los reyes fueron como 2 años después. Esa noche, ¿quién más fue? Nadie más que los pastores. Y uno tiene que pensar qué estaría reflexionando María de todo esto, de los millones de personas que conocían la profecía del Mesías. ¿Por qué justamente fueron los pastores los que adoraron a Jesús? De acuerdo con la ley de Moisés, los pastores eran considerados impuros, y un hombre impuro no se podía meter al templo. Y este cuadro levanta una pregunta sin respuesta: ¿por qué los pastores considerados inmundos, condenados y contaminados por el pecado, fueron las únicas personas que entraron a ver a Jesús, quien nunca pecó? En todo lo que la Biblia registra del nacimiento de Jesús como el Hijo de Dios, te quiero recordar que María no recibió veneración, porque ella era tan pecadora como los pastores. 2 años después, que fueron los sabios del oriente, ni ángeles ni hombres merecen nuestra adoración, solo Jesús merece ser adorado. Hay 2 pasajes que te quiero mostrar acerca de la adoración. Pablo le escribe a la iglesia de Roma y dice: mientras yo viva, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que yo soy Dios. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, y toda lengua, un día, toda lengua va a confesar, toda boca va a confesar y toda rodilla se va a doblar delante de Jesús. Y hay un evento que sucede en el libro de los Hechos, donde dice que al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad mortal, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios, y así que murió carcomido por gusanos. ¿De quién es la gloria? De Dios. María, parte de lo fenomenal de su carácter, se daba cuenta que el centro de toda la admiración era y sigue siendo Jesús. Jesús es el Salvador del mundo y también su propio Hijo. María era una mujer admirable. Sin lugar a dudas, María merece nuestra más amplia admiración, pero por las razones correctas. Y esta es una de esas razones correctas. María recibió perdón. El mayor regalo que recibió María es el mismo que recibe toda persona que se arrepiente de sus pecados. Sin duda, ella se sentía muy honrada por ser la mamá terrenal de Jesús, pero su mayor gozo fue que la sangre de su propio Hijo también compró su salvación. Por eso ella dice: cuánto mi espíritu se alegra en Dios, ¿qué cosa? Mi Salvador. Y en ese está su reconocimiento que como humana había errado, hubo pecado en ella, y en Jesús encontró, como todos nosotros, la salvación. María era una mujer agradecida. Todas las palabras que la Biblia registra de ella hablan de un corazón agradecido, y dice de esta manera: pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Mas María era una mujer humilde. Ella reconoció, admiró, agradeció la obra de Dios en Jesús, y también agradeció la obra que Jesús hizo en su vida, empezando con su propia salvación. María se comprometió con su Hijo. Saben, casi todas las mamás se dedican al cuidado de sus hijos, y en este caso María no es diferente. Pero hay que señalar el compromiso que María asumió frente a su Hijo y el propósito de Jesús. Saben, ella permaneció junto a Jesús a lo largo de su vida, desde el embarazo, pasando por las bodas de Caná de Galilea, durante todo su ministerio y en la cruz.
Ahí no estaban los discípulos excepto Juan, pero ahí estaba María. Y a lo largo de su vida María nunca llamó la atención para ella misma. Y su mensaje sigue siendo el mismo que comunicó en las bodas de Caná de Galilea cuando les dijo a los sirvientes: hagan lo que Jesús les ordene. ¿Se fijan? No llamando para sí la atención, sino poniendo las cosas en la correcta perspectiva. Hagan, vivan, obedezcan a Jesús. María es una mujer que podemos llamar, era una mujer que cedía. Ella no se aferraba a sus propias ideas. La persona que tiene un verdadero encuentro con Jesús experimenta que Dios quita toda obstinación, egoísmo, todo pensamiento preconcebido. Si tú conoces una persona orgullosa, esa persona está llena de orgullo y falta de Jesús. Una persona que está llena de Jesús es humilde. ¿Sabes? Jesús es el Hijo de Dios y es la persona la persona que lo reconoce como Salvador y Señor se tiene que adaptar a Él, y María se adaptó a Jesús. Jesucristo es Dios y Él no se ajusta a nosotros. Nosotros nos ajustamos a Él. Piensa por un momento, si tú hubieras sido la mamá de Jesús, ¿cómo crearías, cómo educarías a Dios? La Biblia dice, y no lo entendemos, que Jesús crecía en sabiduría. ¿En qué más? ¿En qué más? Y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús lo sabía todo y al mismo tiempo Jesús aprendía. Si como papás a veces nos sobrepasamos y atropellamos a nuestros hijos, María era igual que nosotros. ¿Cómo habrá sido esa relación? Bueno, cuando el ángel le dijo a María que sería la mamá de Jesús, ella renunció a todas sus ideas. Seguramente tenía planes para su matrimonio. Con el embarazo, esos planes del matrimonio ya no fueron los mismos. Tenía planes para su familia, pero ahora el Señor tenía planes para ella. Y abandonó sus sueños y aceptó que siempre sería señalada y hablarían mal de ella, porque así es la gente de chismosa. Y en todo momento dirían: Jesús nació fuera del matrimonio. Y la Biblia nos habla al respecto, pero María hizo a un lado lo que pensaba y lo que era, y literalmente renunció a ella misma para poder recibir a Jesús en su vida. Por eso el mensaje de la Navidad yo lo encuentro tan apropiado para nosotros. Y por eso María declaró: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. El mensaje de hoy es muy sencillo, es muy concreto. Y lo que el Señor quiere es que nosotros sigamos el ejemplo de María. Y a lo mejor lo puedo resumir en 4 pensamientos. Renuncia a todas tus ideas personales. Sí, tú dime, tú compara tus pensamientos con los pensamientos de Dios. Y la Escritura lo dice con tanta claridad: mis pensamientos son más altos que los tuyos, compadre. Y aún así nosotros nos afianzamos a nuestras terquedades. Acepta ser señalado porque eres un discípulo de Jesucristo. Claro, para eso el mundo se tiene que dar cuenta que eres discípulo de Jesucristo. Vive la vida de Jesús. Renuncia a ti mismo para que entonces puedas recibir a Jesús en tu vida. Es que Jesús no cabe en tu vida si tu vida abunda de ti y de tus buenas ideas, compadre. No, en esta casa las cosas se hacen así. En mi negocio yo lo trabajo así. Así no era María, ¿eh? Si tan solo tú pudieras, como María, poder declarar: he aquí yo soy el siervo del Señor, haz conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu perfecta voluntad.
El mayor regalo que recibió María es el mismo que recibe toda persona que se arrepiente de sus pecados. Por eso María pudo decir: cuánto se alegra mi vida porque he recibido salvación. Si tú no tienes la experiencia de la salvación, déjame decirte que ni siquiera vas a disfrutar la Navidad. ¿Qué vas a disfrutar? Solamente comida, las fiestas, los amigos. Eso no es nada. La verdadera Navidad se expresa porque yo, como María, declaro que yo soy solamente un siervo del Señor. Y abro mi corazón para que Dios me cambie y me haga como Él quiera. Soy criatura suya. Yo no sé si tú hoy no tienes la experiencia de Jesús. Lo único que tú tienes que hacer es abrir tu corazón y decirle: Jesús, gracias por nacer en Belén, pero ahora quiero que vengas y nazcas en mi corazón. ¿Sabes? Si nosotros pudiéramos sacarnos el corazón y poderlo ver aquí, híjole, no estoy seguro que nos iba a gustar lo que vemos. ¿Cuántas cosas tan horrorosas hay en nuestro corazón? Y algunos necesitamos vaciar lo que tenemos ahí, pecado y quién sé qué otras cosas, para poder decir: Jesús, ven y habita mi corazón. ¿Habrá alguna persona que esta mañana le quiere decir: Señor, ven a mi vida? Gracias. Alguien más que le quiere decir: Señor, ven a tomar morada, ven a habitar. No es un establo, aunque huela todavía establo mi corazón, pero ven a mi vida, lléname. Así, con tu mano levantada, veme a los ojos y repite conmigo: Señor Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo creo que naciste de una manera virginal. Gracias por María. Yo creo en María y en la obra que tú hiciste en ella. Pero yo quiero que hoy seas mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Y ahora podemos decirle como María: Señor, aquí está tu siervo. Haz conmigo lo que quieras. Si tú tomas esa decisión, tu vida va a cambiar. Porque entonces te vas a la parte trasera del automóvil y le dices: Señor, tú maneja. Vamos, ni de copiloto. Y el Señor no necesita Waze. Si tú quieres unirte a María esta mañana y decir: soy tu siervo, ponte de pie. Yo creo que Dios hoy se goza desde el cielo cuando ve que nosotros verdaderamente hemos entendido el mensaje de la Navidad. Este mensaje de María nos llena de todo lo que nosotros necesitamos. Por eso, cada día de este mes y cada uno de los 365 días del año que viene, que nuestra oración, lo primero que nosotros le digamos al Señor es: haz conmigo como tú quieras, yo soy tu siervo. ¿Saben? En tiempos bíblicos el siervo y un esclavo eran lo mismo. ¿Qué le puede decir un esclavo a su patrón? Pues: ni mi alma. Señor, ciérrame los labios. Señor, haz sensible mi corazón a ti. Soy tu siervo, tú nomás dime, yo lo hago. Padre bendito, en esta hora tú nos ves aquí, que estamos puestos de pie, para repetir las palabras tan inspiradoras de María. Cada uno de nosotros de pie te estamos diciendo: Señor, yo soy tu siervo. Haz conmigo conforme a tu palabra y perfecta voluntad. En Cristo Jesús.